Esperando casi 2 años para esto, o bueno, en mi caso más de 4 años, y realmente valió la pena ver Sword Art Online Progressive Area con una noche sin estrellas. Bueno, primero de todo digo por mi lado 4 años porque yo esperé eso para ver una película de Saw en la pantalla grande, porque en la época que salió Ordinary Scale no la pude ver por problemas personales, así que ya se van imaginando mi hype al ver esta película. También hay que decir, ahora el fandom está separado diciendo cuál es mejor, si la película o el anime, obviamente si hablamos del primer piso, así que este video será como una reseña y también si la película es mejor que el anime, o si está a la par. Pero para continuar, para explicarme mejor, lo dividiré en tres partes. 1. Asuna y Mito. 2. Le gana al anime. Y 3. Es para fans pero también para un nuevo público. Hablemos primero lo que más brilla en la película, que es Mito. También Asuna, pero primero quiero hablar de esta. Y es que en serio, esta tipa nueva en el universo del anime entra en un top 3 de los mejores personajes de la obra. Ojo, que sí, Sao fue objeto de muchas burlas por no tener buenos personajes al principio de la obra. Pero ahora que tenemos a Alice, Sino, Yuki, Euyo, en serio es algo de admirar. ¿Y por qué digo esto? Porque esta, aunque muchas personas lo nieguen porque ahora será su nueva waifu, es una desgraciada por dejar a una amiga. Pero no digo que el personaje esté mal, todo lo contrario, así fue construido el personaje y me encanta. Mi personaje favorito de la película sí o sí, que brilla sin estar cerca de los personajes de la historia, sino que esta tiene su propia personalidad, por no estar cerca de otros personajes que la ocupen. No, elegí mal mis palabras, y es que igualmente estando con Kirito y Asuna brilló, porque aunque no vimos su pasado, eso no tiene nada de malo. Al contrario, yo siempre diré que un personaje no teniendo pasado o no enseñándolo al principio es difícil de construir porque no tiene bases al principio de la historia, sino que los adquiere en el transcurso. Y suponiendo el cómo de alegre estoy por mi voz, lo consiguieron a la perfección, porque al final de la película Asuna y Mito hablan, y esta se alegra que esta está viva, así que quiere estar con ella otra vez, pero pasa algo, y ese algo es que Asuna se va con Kirito, a lo que Mito está triste. Pues claro, la única amiga que tiene ahora se va con otra persona, pero no puede decirle nada, ni estar con ella, porque esta ya le ha hecho mucho daño a ella. Uff, espectacular esto. En serio, Mito ya se me hizo uno de mis personajes favoritos de la obra, y lo digo totalmente en serio. Ahora Asuna. A ver, esta estuvo increíble, pero al final que le dieron fue algo mediocre, por no decir otra cosa. Porque casi toda la película después de la separación está triste porque Mito la abandonó y esto está excelente, pero su conclusión me parece horrible. ¿Por qué? Porque toda la película esta está sad y solo unas palabras que duran 2 minutos esta la perdona. Así que no lo veo claro si decir que si me gusta Asuna o no, porque en serio creo que este conflicto podría haber durado en la otra película que se estrenará este año, pero bueno, vamos a ver qué sale. Pero quitando esto de Asuna, me gustó como protagonista, se sintió demasiado chévere, pero como dije, su conclusión es demasiado mediocre. Esto es por todos los que vinieron en este video, o la gran mayoría, pero esa cosa de vencer al anime es la opinión de cada quien. Pero objetivamente el primer piso en la película es mejor. Sin embargo, a mí siempre me va a gustar el anime. Y no digo que no me guste la película porque es todo lo contrario. Solo que es por nostalgia. Y además que esta es una película. Y si me conoces lo suficiente, a mí no me gustan las películas. Porque a veces mirarte una cosa de un tirón es muy aburrido. O al menos para mí. Casi todas las películas que vi son de Marvel, Disney o Pixar, porque después casi todas las películas se me hacen muy pesadas. No todas, porque hay pelis como The Truman Show que me encantan, pero bueno, creo que me estoy alejando del tema. Así que siguiendo con esto, la película es excelente. ¿Mejor que el anime? Sí, pero esa opinión es de cada quien. Chicos, una cosa quiero hablarles, y es que cada minuto de la película me quedé como, oh mira, es este personaje, oh mira, es aquello, oh mira este monstruo. Así estaba en la película porque él te mete guiños a los personajes del anime, novela ligera y manga. Así que cuando aparecía algo era increíble porque sentí esa nostalgia de regresar al 2014 a ver Saw por primera vez. Fue realmente hermoso. Ahora,
¿qué es eso que no es para fans? Y es que si tienes a un familiar que quiere comenzar a ver Saw o el anime, dile que entre aquí, porque la película no es necesario ver nada de lo antes dicho. Así que dile a tu pana, oye, mírate esta peli, porque si le gusta el anime y shonen, o si no quiso ver Saw antes porque tenía malas críticas, pues ahora es el momento, porque la película es espectacular por cómo toca a los personajes. Todos, o bueno, al trío de protas brillan lo necesario, o eso es a mi parecer. En resumen, recomiendo esta película a cualquiera que quiera comenzar a ver el anime de Saw, porque Sword Art Online Progressive Area con una noche sin estrellas es espectacular. Así que si me preguntas cómo le pongo un 1 al 10, yo le pongo un 8.8. Así que yo, Fabri World, se me cuidan. Espera. Antes de irme quiero despedirme con unos saludos a las personas que me lo pidieron. Así que saludo a Blaze Burn, a Fab, a Kevin, a Blazus y a Blaze. Así que, mis panas, un saludito desde aquí en Perú. Ahora, yo, Fabri World, los veo en el próximo video. Sayonara.